El guardián entre el centeno, capítulo 11. De pronto, mientras andaba hacia el vestíbulo, me volvió a la cabeza la imagen de Jane Gallagher. La tenía dentro y no podía sacármela. Me senté en un sillón vomitivo que había en el vestíbulo y me puse a pensar en ella y en Stradlater, metidos en ese maldito coche de Ed Bunky, aunque estaba seguro de que Stradlater no se la había cepillado. Conozco a Jane como la palma de la mano. No podía dejar de pensar en ella. Era para mí un libro abierto, de verdad. Además de las damas, le gustaban todos los deportes y aquel verano jugamos al tenis casi todas las mañanas y al golf casi todas las tardes. Llegamos a tener bastante intimidad. No me refiero a nada físico, de eso no hubo nada. Lo que quiero decir es que nos veíamos todo el tiempo. Para conocer a una chica no hace falta acostarse con ella. Nos hicimos amigos porque tenía un Doberman Pinscher que venía a hacer todos los días sus necesidades a nuestro jardín y a mi madre la ponía furiosa. Un día llamó a la madre de Jane y le armó un escándalo tremendo. Es de esas mujeres que arman escándalos tremendos por casi cualquier cosa. A los pocos días vi a Jane en el club, tumbada boca abajo junto a la piscina, y le dije hola. Sabía que vivía en la casa de al lado, aunque nunca había hablado con ella. Pero cuando aquel día la saludé, ni me contestó siquiera. Me costó un trabajo terrible convencerla de que me importaba un rábano donde hiciera su perro sus necesidades. Por mi parte podía hacerlas en medio del salón si le daba la gana. Bueno, pues después de aquella conversación, Jane y yo nos hicimos amigos. Aquella misma tarde jugamos al golf. Recuerdo que perdió 8 bolas. 8. Me costó un trabajo horroroso conseguir que no cerrara los ojos cuando le golpeaba la pelota. Conmigo mejoró muchísimo, de verdad. No es porque yo lo diga, pero juego al golf estupendamente. Si les dijera los puntos que hago, ni se lo creerían. Una vez iba a salir en un documental, pero en el último momento me arrepentí. Pensé que si odiaba el cine tanto como creía, era una hipocresía por mi parte dejarles que me sacaran en una película. Era una chica rara, Jane. No puedo decir que fuera exactamente guapa, pero me volvía loco. Tenía una boca divertidísima, como una vida propia. Quiero decir que cuando estaba hablando y de repente se emocionaba, los labios se le disparaban como en 50 direcciones diferentes. Me encantaba y nunca la cerraba del todo. Siempre dejaba los labios un poco entreabiertos, especialmente cuando se concentraba en el golf o cuando leía algo que le interesaba. Leía continuamente y siempre libros muy buenos. Le gustaba mucho la poesía. Esa es la única persona, aparte de mi familia, a quien he enseñado el guante de Ali con los poemas escritos y todo. No había conocido a Ali porque era el primer verano que pasaban en Maine. Antes habían ido a Cape Cod, pero yo le hablé mucho de él. Le encantaban ese tipo de cosas. A mi madre no le caía muy bien. No tragaba ni a Jane ni a su madre porque nunca la saludaban. Las veía bastante en el pueblo cuando iban al mercado en un Lasalle descapotable que tenían. No la encontraba guapa ni siquiera. Yo sí. Vamos, que me gustaba muchísimo. Eso es todo. Recuerdo una tarde perfectamente. Fue la única vez que estuvo a punto de pasar algo más serio. Era sábado y llovía a mares. Yo había ido a verla y estábamos en un Porsche cubierto que tenía a la entrada. Jugábamos a las damas. Yo le tomaba el pelo porque nunca las movía de la fila de atrás. Pero no me metía mucho con ella porque Jane no podía tomarle el pelo. Me encanta hacerlo con las chicas, pero es curioso que con las que me gustan de verdad no puedo.
A veces me parece que a ellas les gustaría que les tomara el pelo. De hecho, lo sé con seguridad, pero es difícil empezar una vez que se las conoce hace tiempo y hasta entonces no se lo he hecho. Pero como iba diciendo, aquella tarde Jane y yo estuvimos a punto de pasar a algo más serio. Estábamos en el Posh porque llovía a cántaros y de pronto esa cuba que tenía por padrastro salió a preguntar a Jane si había algún cigarrillo en la casa. No lo conocía mucho, pero siempre me había parecido uno de esos tipos que no te dirigen la palabra a menos que te necesiten para algo. Tenía un carácter horroroso. Pero, como iba diciendo, cuando él preguntó si había cigarrillos en la casa, Jane no le contestó siquiera. El tipo repitió la pregunta y ella siguió sin contestarle. Ni siquiera levantó la vista del tablero. Al final el padrastro volvió a meterse en la casa. Cuando desapareció le pregunté a Jane qué pasaba. No quiso contestarme tampoco. Hizo como si se estuviera concentrando en el juego y de pronto cayó sobre el tablero una lágrima. En una de las casillas rojas. ¡Jo! Aún me parece que la estoy viendo. Ella la secó con el dedo. No sé por qué, pero me dio una pena terrible. Me senté en el columpio con ella y la obligué a ponerse a mi lado. Prácticamente me senté en sus rodillas. Entonces fue cuando se echó a llorar de verdad. Y cuando quise darme cuenta, la estaba besando toda la cara, donde fuera, en los ojos, en la nariz, la frente, en las cejas, en las orejas, en todas partes, menos en la boca. No me dejó, pero aún así aquella fue la vez que estuvimos más cerca de hacer el amor. Al cabo de un rato se levantó, se puso un jersey blanco y rojo, que me gustaba muchísimo, y nos fuimos a ver una porquería de película. En el camino le pregunté si el señor Kuday, así era como se llamaba la esponja, había tratado de aprovecharse de ella. Jane era muy joven, pero tenía un tipo estupendo, y yo no hubiera puesto la mano en el fuego por aquel hombre. Pero ella me dijo que no. Nunca llegué a saber a ciencia cierta qué puñetas pasaba en aquella casa. Con algunas chicas no hay modo de enterarse de nada. Pero no quiero que se hagan ustedes la idea de que Jane era una especie de témpano o algo así, solo porque nunca nos besamos ni nada. Por ejemplo, hacíamos manitas todo el tiempo. Comprendo que no parece gran cosa, pero para eso de hacer manitas era estupenda. La mayoría de las chicas o dejan la mano completamente muerta o se creen que tienen que moverla todo el rato porque si no vas a aburrirte como una ostra. Con Jane era distinto. En cuanto entrábamos en el cine, empezábamos a hacer manitas y no parábamos hasta que se terminaba la película. Y todo el rato sin cambiar de posición ni darle una importancia tremenda. Con Jane no tenías que preocuparte de si te sudaba la mano o no. Solo te dabas cuenta de que estabas muy a gusto. De verdad. De pronto recordé una cosa. Un día en el cine Jane hizo algo que me encantó. Estaban poniendo un noticiero o algo así. Sentí una mano en la nuca y era ella. Me hizo muchísima gracia porque era muy joven. La mayoría de las mujeres que hacen eso tienen como 25 o 30 años y generalmente se lo hacen a sus maridos o a sus hijos. Por ejemplo, yo le acaricié la nuca a mi hermana Phoebe de vez en cuando, pero cuando lo hace una chica de la edad de Jane, resulta tan gracioso que le deja a uno sin respiración. En todo eso pensaba mientras seguía sentado en aquel sillón vomitivo del vestíbulo. Jane. Cada vez que me la imaginaba con Stradlater en el coche de Ed Bunky, me ponía negro. Sabría que no le habría dejado que la tocara, pero aún así, solo de pensarlo me volvía loco. No quiero ni hablar del asunto.
El vestíbulo estaba ya casi vacío. Hasta las rubias con pinta de putas habían desaparecido. Y de pronto me entraron unas ganas terribles de largarme de ahí a toda prisa. Aquello estaba de lo más deprimente. Como por otra parte no estaba cansado, subí a la habitación y me puse el abrigo. Me asomé a la ventana para ver si seguían en acción los pervertidos de antes, pero estaban todas las luces apagadas. Así que volví a bajar en el ascensor, tomé un taxi y le dije al taxista que me llevara a Ernie. Es una sala de fiestas a donde solía ir mi hermano D.B. antes de ir a Hollywood a prostituirse. A veces me llevaba con él. Ernie es un negro enorme que toca el piano. Es un snob horroroso y no te dirige la palabra a menos que seas un tipo famoso o muy importante o algo así. Pero la verdad es que toca el piano como quiere. Es tan bueno que casi no hay quien le aguante. No sé si me entienden lo que quiero decir, pero es la verdad. Me gusta muchísimo oírlo, pero a veces le entran a uno ganas de romperle el piano en la cabeza. Debe ser porque solo por la forma de tocar se le nota que es de esos tipos que no te dirigen la palabra a menos que seas un pez gordo. Capítulo 12. Era un taxi viejísimo que olía como si acabara de vomitar alguien adentro. Siempre me toca uno de esos cuando voy a salir de noche, pero más deprimente aún era que las calles estuvieran tan tristes y solitarias a pesar de ser sábado. Apenas se veía a nadie. De vez en cuando cruzaba un hombre y una mujer tomados de la cintura, o una pandilla de tipos riéndose como hienas de algo que apuesto a la cabeza a que no tenía la menor gracia. Nueva York es terrible cuando alguien se ríe de noche. La carcajada se oye a millas y millas de distancia y le hace sentirse a uno aún más triste y deprimido. En el fondo, lo que me hubiera gustado habría sido ir a casa un rato y charlar con Phoebe. Pero, en fin, como les iba diciendo, al poco de subir al taxi, el taxista empezó a darme un poco de conversación. Se llamaba Houtz y era mucho más simpático que el anterior. Por eso se me ocurrió que a lo mejor él sabía lo de los patos. Oiga, Howitt, le dije, ¿pasa usted mucho junto al lago del Central Park? ¿Qué? El lago, ya sabe, ese lago pequeño que hay cerca del Central Park Sur, donde están los patos, ya sabe. Sí, ¿qué pasa con ese lago? ¿Se acuerda de esos patos que hay siempre nadando ahí? Sobre todo en primavera. ¿Sabe usted por casualidad a dónde van en el invierno? ¿A dónde va? ¿Quién? Los patos. ¿Lo sabe usted por casualidad? ¿Viene alguien a llevárselo a alguna parte en el camión o se van ellos por su cuenta al sur o qué hacen? El tal Howitz volvió la cabeza en redondo para mirarme. Tenía muy poca paciencia, pero no era mala persona. ¿Cómo quiere que lo sepa? Me dijo. ¿Cómo quiere que sepa yo una estupidez semejante? Bueno, no se enfade usted por eso, le dije. ¿Quién se enfada? Nadie se enfada. Decidí que si iba a tomarse las cosas tan a pecho, mejor era no hablar. Pero fue él el que sacó de nuevo la conversación. Volvió otra vez la cabeza en redondo y me dijo, los peces son los que no se van a ninguna parte. Los peces se quedan en el lago. Eso sí que no se mueven. Pero los peces son diferentes, lo de los peces es distinto. Yo hablaba de los patos, le dije. ¿Cómo que es distinto? No veo por qué tiene que ser distinto, dije Howitz. Hablaba siempre como si estuviera muy enfadado por algo. ¿No irá usted a decirme que en el invierno es mejor para los peces que para los patos, no? A ver si pensamos un poco. Me callé durante un buen rato. Luego le dije, bueno, ¿y qué hacen los peces cuando el lago se hiela y la gente se pone a patinar encima y todo? Se volvió otra vez a mirarme.
¿Cómo que hacen? Se quedan donde están. ¿No te fastidia? No pueden seguir como si nada, es imposible. ¿Quién sigue como si nada? Nadie sigue como si nada, dijo Howitz. El tipo estaba tan enfadado que me dio miedo de que estrellara el taxi contra una farola. Viven dentro del hielo. ¿No te fastidia? Es por la naturaleza que tienen ellos. Se quedan helados en la postura que sea para todo el invierno. Sí, ¿eh? ¿Y cómo comen entonces? Si el lago está helado, no pueden andar buscando comida ni nada. ¿Cómo que comen? Pues por el cuerpo. Pero, vamos, parece mentira. Se alimentan a través del cuerpo, de algas y todas esas mierdas que hay en el hielo. Tienen los poros esos abiertos todo el tiempo. Es la naturaleza que tienen ellos, ¿no entiende? Se volvió 180 grados para mirarme. Ya, le dije, estaba seguro de que íbamos a pegarnos el trastazo. Además, se lo tomaba de un modo que así no había forma de discutir con él. ¿Quiere usted parar en alguna parte y tomar una copa conmigo?, le dije. No me contestó. Supongo que seguía pensando en los peces, así que le repetí la pregunta. Era un tipo bastante decente. La verdad es que era la mar de divertido hablar con él. No tengo tiempo para copitas, amigo, me dijo. Además, ¿cuántos años tiene usted? ¿No debería estar ya en la cama? No estoy cansado. Cuando me dejó en la puerta de Ernie y le pagué, aún insistió en lo de los peces. Se notaba que se le había quedado grabado. Oiga, me dijo, si fuéramos peces la madre naturaleza cuidaría de nosotros. No creerá usted que se mueren todos en cuanto llega el invierno, ¿no? No, pero... Pues entonces, dijo Howitz, y se largó como un murciélago huyendo del infierno. Era el tipo más susceptible que he conocido en mi vida. A lo más mínimo se ponía hecho un energúmeno. A pesar de ser tan tarde, Ernie estaba de bote en bote. Casi todos los que habían ahí eran chicos de los últimos cursos de secundaria y primeros de universidad. Todos los colegios del mundo dan las vacaciones antes que los colegios donde yo voy. Estaba tan lleno que apenas pude dejar el abrigo en el guardarropas. Pero nadie hablaba porque estaba tocando Ernie. Cuando el tipo ponía las manos encima del teclado, se callaba todo el mundo como si estuvieran en misa. Tampoco era para tanto. Había 3 parejas esperando a que les dieran mesa y los 6 se mataban por ponerse de puntillas y estirar el cuello para ver a Ernie. Habían colocado un enorme espejo delante del piano y un gran foco dirigido a él para que todo el mundo pudiera verle la cara mientras tocaba. Los dedos no se le veían, pero la cara, eso sí. ¿A quién le importaría la cara? No estoy seguro de qué canción era la que estaba tocando cuando entré, pero fuera la que fuese, la estaba destrozando. En cuanto llegaba a una nota alta, empezaba a hacer unos arpegios y unas florituras que daban asco. No se imaginan cómo le aplaudieron cuando acabó. Entraban ganas de vomitar. Se volvían locos. Eran el mismo tipo de cretinos que en el cine se ríen como condenados por cosas que no tienen la menor gracia. Les aseguro que si fuera pianista o actor de cine o algo así, me reventaría que esos imbéciles me consideraran maravilloso. Hasta me molestaría que me aplaudiesen. La gente siempre aplaude cuando no debe. Si yo fuera pianista, creo que tocaría dentro de un armario. Pero, como iba diciendo, cuando acabó de tocar y todos se pusieron a aplaudirlo como locos, Ernie se volvió y sin levantarse del taburete hizo una reverencia falsísima, como muy humilde, como si además de tocar el piano como nadie fuera un tipo sensacional.
tratándose como se trata a un snob de primera categoría, la cosa resultaba bastante hipócrita. Pero, en cierto modo, hasta me dio lástima, porque creo que él ya no sabe siquiera cuándo toca bien o cuándo no. Y me parece que no es culpa suya del todo. Es parte de esos cretinos que le aplauden como energúmenos. Esa gente es capaz de confundir a cualquiera. Pero, como les iba diciendo, aquello me deprimió tanto que estuve a punto de recoger mi abrigo y volverme al hotel. Pero era pronto y no tenía ganas de estar solo. Al final me dieron una mesa infame pegada a la pared y justo detrás de un poste tremendo que no dejaba ver nada. Era una de esas mesitas tan arrinconadas que si la gente de la mesa de al lado no se levanta para dejarlo pasar, y nunca lo hacen, tienes que trepar prácticamente a la silla. Pedí un whisky con soda, que es mi bebida favorita, además de los daiquiris bien helados. En Ernie está siempre tan oscuro que serían capaces de servir un whisky a un niño de 6 años. Además, ahí a nadie le importa un comino la edad que tengas. Puedes inyectarte heroína si te da la gana sin que nadie te diga una palabra. Estaba rodeado de cretinos, en serio. En la mesa de la izquierda, casi encima de mis rodillas, había una pareja con una pinta un poco rara. Eran de mi edad o quizás un poco mayores. Tenía gracia. Se les notaba enseguida que bebían muy despacio la consumición mínima para no tener que pedir otra cosa. Como no tenía nada que hacer, escuchó un rato lo que decían. Él le hablaba a la chica de un partido de fútbol que había visto aquella misma tarde. Se lo contó con pelos y señales. Hasta la última jugada, de verdad. Era el tipo más plomo que he oído en mi vida. A su pareja se le notaba que le importaba un rábano el partido, pero como la pobre era tan fea, no le quedaba más remedio que tragárselo, quieras o no. Las chicas feas de verdad las pasan moradas. Pobres, me dan mucha pena. A veces no puedo ni mirarlas, sobre todo cuando están con un cretino que les está encajando el rollo de un partido de fútbol. A mi derecha la conversación era peor todavía. Había un tipo al que se le notaba enseguida que era de Yale, vestido con un traje de franela gris y un chaleco de esos amariconados con muchos cuadritos. Todos los cabrones esos de las universidades buenas del este se parecen unos a otros como gotas de agua. Mi padre quiere que yo vaya a Yale o a Princeton, pero le juro que prefiero morirme antes de ir a un antro de esos. Lo que me faltaba. Pero, como les decía, el tipo de Yale iba con una chica guapísima. ¡Ja! ¡Qué guapa era la tía! Pero no se imaginan la conversación que se traían. Para empezar estaban los dos un poco curdos. Él le metía mano por debajo de la mesa al mismo tiempo que le hablaba de un chico de su residencia que se había tomado un frasco entero de aspirinas y casi se había suicidado. La chica repetía: ¡qué horror! ¡Qué terrible! No, aquí no, cariño, aquí no, por favor, qué horror. ¿Se imaginan a alguien metiendo mano a una chica y contándole un suicidio al mismo tiempo? Era para morirse de risa. De pronto empecé a sentirme como un imbécil sentado ahí solo, en medio de todo el mundo. No había otra cosa que hacer que fumar y beber. Luego llamé al camarero para que le dijera a Ernie que si quería tomar una copa conmigo, que no se olvidara de decirle que era hermano de D.B. No creo que le dijera nada. Los camareros nunca dan ningún recado a nadie. De repente se me acercó una chica y me dijo: Holden Caulfield. Se llamaba Lillian Simmons y mi hermano Debe había salido con ella una temporada. Tenía unas tetas de aquí a Lima. Hola, le dije. Naturalmente traté de ponerme en pie,
pero en aquella mesa no había forma de levantarse. Iba con un oficial de marina que parecía que se había tragado el sable. «Qué maravilloso verte», dijo Lilian. «Qué tía más falsa. ¿Cómo está tu hermano?» Eso era lo que en realidad quería saber. «Muy bien, está en Hollywood». «¿En Hollywood? ¡Qué maravilla! ¿Y qué hace?» «No sé, escribir», le dije. No tenía ganas de hablarle de eso. Se le notaba que le parecía el no va más eso de que DB estuviera en Hollywood. A todo el mundo se lo parece, sobre todo la gente que no ha leído sus cuentos. A mí, en cambio, me pone negro. ¡Qué maravilla!, dijo Lilian. Luego me presentó al oficial de marina. Se llamaba comandante Blob o algo así, y era uno de esos tipos que consideran una mariconada no partirle a uno hasta el último dedo cuando le dan la mano. Dios mío, cómo me revientan esas cosas. ¿Estás solo, cariño?, me preguntó la tal Lilian. Había cortado el paso por ese pasillo, pero se le notaba que era de las que le gustaban bloquear el tráfico. Había un camarero esperando a que se apartara, pero ella no se dio ni cuenta. Se notaba que al camarero le caía gorda, que al oficial de marina le caía gorda, que a mí me caía gorda, a todos. En el fondo daba un poco de lástima. ¿Estás solo?, volvió a preguntarme. Yo seguía de pie y ni siquiera se molestó en decirme que me sentara. Era de las que les gusta tenerle a uno de pie horas enteras. «¿Verdad que es guapísimo?», le dijo al oficial de marina. «Holden, cada día estás más guapo». El oficial de marina le dijo que a ver si acababa de una vez, que estaba bloqueando el tráfico. «Vente con nosotros, Holden», dijo Lilian. «Tráete tu vaso». «Me iba en este momento», le dije. «He quedado con un amigo». Se le notaba que quería quedar bien conmigo para que luego yo se lo contara a DB. «Está bien, desagradecido, como tú quieras. Cuando veas a tu hermano, dile que lo odio». Al final se fue. El oficial de marina y yo nos dijimos que estábamos encantados de habernos conocido, que es una cosa que me fastidia muchísimo. Me paso el día entero diciendo que estoy encantado de haberlas conocido a personas que me importan un comino. Pero supongo que si uno quiere seguir viviendo, tiene que decir tonterías de esas. Después de repetirle a Lilian que tenía que irme a ver un amigo, no me quedaba más remedio que largarme. No podía quedarme a ver si, por alguna casualidad, Ernie tocaba algo pasablemente. Pero cualquier cosa antes de quedarme ahí en la mesa de la tal Lilian y el comandante de marina a aburrirme como una ostra. Así que me fui. Mientras me ponía el abrigo sentí una rabia terrible. La gente siempre le fastidia a uno las cosas.